Soy Juan Carlos Hernández Cabral y les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de la Bitácora del Informático titulado Ejército Español reclutará informáticos. La guerra cibernética es uno de los objetivos emergentes de los ejércitos occidentales. Al igual que otros países como Estados Unidos o Reino Unido, España también ha dado comienzo al reclutamiento de expertos civiles en informática para colaborar con las Fuerzas Armadas en la lucha contra los ataques informáticos. El jefe del Mando Conjunto de Ciberdefensa, General Carlos Gómez López de Medina, ha explicado que la unidad recientemente creada incorporará a civiles, aunque esté formada fundamentalmente por militares expertos en ciberdefensa. Estos hackers civiles podrán colaborar aportando sus conocimientos informáticos para hacer frente a cualquier tipo de ataques a las redes y sistemas de información españoles. La figura bajo la que se fichará a los hackers es la de reservistas voluntarios. Estos reservistas voluntarios pueden elegir la unidad con la que desean colaborar, así como el periodo de tiempo, en función de la disponibilidad y del grado de compromiso que quieran asumir. El general López de Medina no reveló a cuántos reservistas voluntarios está previsto contratar, puesto que todavía se tiene que concretar la plantilla y los colaboradores con los que contará la unidad. Inicialmente, la conformarán 70 personas, de las que 50 serán militares. El presupuesto previsto para ciberdefensa en 2014 y 2015 es de unos 4.8 millones de euros. El Mando Conjunto de Ciberdefensa, creado en 2012, inició su capacidad operativa el pasado verano, aunque aún no ha actuado en casos reales. La unidad tiene 3 capacidades: defensa de los sistemas militares de información españoles ante posibles ataques y recuperarlos en caso de inutilización. Explotación, referida a las labores de inteligencia para entrar en sistemas adversarios. Y respuesta, sobre la capacidad de ataque para neutralizar sistemas parcial o totalmente. Pese a que el objetivo principal del mando es desarrollar sobre todo técnicas de defensa ante posibles ataques, su jefe reconoce que también es muy instructivo intentar penetrar un sistema. Somos el mando de ciberdefensa, no de ciberataque, pero tenemos que estar capacitados para hacerlo, declaró López de Medina. Y bien, respecto a esto, la conformación de unidades especializadas en guerra informática en cada uno de los ejércitos occidentales va siendo una tendencia. Finalmente, el concepto de guerra informática ha pasado de solamente ser teoría o ser hipotético en la ciencia de la informática a ser algo que va convirtiéndose en algo real. El concepto de guerra informática era en un comienzo teórico y se explotó en el cine, en el que, por ejemplo, en una película se llegaba a ver que un hacker con un ataque informático paralizaba todos los sistemas médicos, de transporte y financieros de una nación. Sin embargo, eso puede llegar a suceder en la vida real. Quizás no mandar a una nación al borde del abismo, como en las películas, pero sí mermar gravemente los sistemas de una nación, porque finalmente los servicios de educación, hospitalarios y bursátiles funcionan a través de una infraestructura informática. Una infraestructura informática que lleva años, inclusive décadas, de conformación. Es decir, en esta modernidad en la cual dependemos cada vez más de los sistemas informáticos, pues el ataque informático puede afectar a un país de cierta manera. Ahora bien, en el caso de las guerras convencionales, se daba el caso de que en el caso de una guerra total entre dos países o varios países, se da el reclutamiento de las reservas. Dependiendo de la legislación de cada país, una persona que realiza el servicio militar, un civil que realiza el servicio militar cuando es mayor de edad, en caso de guerra o invasión o un conflicto internacional, es llamado a tomar las armas. En el caso de una guerra informática total, es posible que los informáticos o especialistas en informática de una nación sean llamados no a tomar las armas, sino llamados a las unidades especializadas en guerra informática de los ejércitos occidentales. Imaginemos pues este caso hipotético que voy a describir a continuación.
En un caso hipotético, dos o más naciones entran en una guerra informática total, en la cual los ataques están dirigidos a paralizar los sistemas de transporte, hospitalarios, financieros de una nación, los cuales en mayor medida dependen de la infraestructura informática que se ha desarrollado por años. Como en una guerra convencional, el gobierno de estas naciones hipotéticas mandan llamar a sus reservistas, pero a sus reservistas que son especialistas en informática. Es decir, se verifica pues de todos los reservistas quiénes son informáticos o especialistas en informática, y entonces llega, en este caso hipotético, llega pues un funcionario del gobierno a tocar la casa de varias personas especializadas en informática para llamarlos a las unidades especializadas en guerra informática. De esta manera, en esta hipotética guerra total informática, estos civiles que son reservistas son llamados de su vida civil a integrarse a unidades especializadas en guerra informática para servir a su país. Y bien, esto es hipotético y no ha sucedido todavía, pero no ha sucedido como es actualmente. O sea, no se ha desarrollado una guerra informática total entre dos o tres países en la que las potencias beligerantes se dirijan ataques cibernéticos orientados a destruir al otro país. Sin embargo, hay un antecedente histórico interesante. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido hizo grandes esfuerzos en descifrar el código de las máquinas Enigma. Los nazis, que ocupaban la mayor parte de Europa durante la Segunda Guerra Mundial, entre sus diversas unidades que había en Francia, en Alemania y en diversas partes de Europa, cifraban sus comunicaciones con las máquinas Enigma. Con las máquinas Enigma cifraban sus comunicaciones, y entonces inclusive el propio ejército británico llegó a pensar que pasaría toda la Segunda Guerra Mundial sin poder descifrar las comunicaciones del ejército nazi. Sin embargo, el Reino Unido llamó a uno de sus matemáticos llamado Alan Turing, el cual es uno de los padres de la computación y precursor de la informática moderna. El genial Alan Turing trabajó en Bletchley Park, en Reino Unido, con otros criptoanalistas para romper el código de las máquinas Enigma del ejército nazi, y de esta manera permitir al ejército aliado anticipar los movimientos del ejército nazi y ganar la guerra. Alan Turing desarrolló una máquina llamada la bomba, que en sí eran varias máquinas Enigma nazis trabajando juntas. Es decir, los aliados habían logrado tener algunas máquinas Enigma, algunas que habían robado los polacos, que eran sus aliados, y algunas que habían conseguido ellos. Y entonces Alan Turing construyó una máquina grande llamada la bomba, que permitió descifrar más rápidamente los códigos Enigma con los cuales se encriptaban las comunicaciones de los nazis. Y esto permitió que la Segunda Guerra Mundial terminara 2 años antes. La Segunda Guerra Mundial terminó en 1945, pero sin la aportación de Alan Turing y otros criptoanalistas brillantes, la guerra se hubiera prolongado hasta 1947, porque finalmente la aportación no solamente de Turing, sino de varios criptoanalistas, y aparte la construcción de la máquina, la bomba, que era como varias máquinas Enigma en una sola máquina, permitieron a los aliados anticipar los movimientos de tropas y de la inteligencia de los nazis, y de esa forma el aporte de Turing y de otros criptoanalistas precursores de
de la informática moderna fue decisivo para ganar la Segunda Guerra Mundial. Entonces podemos decir que ya la informática jugó un papel decisivo en ganar una guerra, no una guerra cibernética, pero sí una guerra convencional. Y bien, así concluye este tema. Si te gusta el programa La Bitácora del Informático, suscríbete al podcast en Spreaker, en iVoox, en iTunes, en podfeed.net, suscríbete a mi canal de YouTube, sígueme en SoundCloud y esté fan de la página La Bitácora del Informático en Facebook. Los métodos de contacto del podcast son mi cuenta de Twitter, @jcherdz, el correo electrónico del podcast, el cual es jcherdz@yahoo.com. Nos escuchamos en el próximo podcast.